querido Said Badwan, mi hombre robot, el hombre robot, así se llama en redes, en Instagram y en todos lados es @el hombre robot. ¿Qué dice la ciencia de los zombies y vampiros de la vida real? A ver, ¿qué dice la ciencia? ¿Existen, no existen? Fíjate, zombies y vampiros. Fíjate, Fernanda, que estos monstruos son de los más reconocidos de la literatura, de las películas de terror, son los monstruos clásicos, ¿no? A todos nos encanta saber de estos monstruos y especialmente el tema de los zombies es algo que ha vuelto loca a toda la gente por muchísimos años. Uno pensaría que todo este tema empezó en el 68 con esta película de La Noche de los Muertos Vivientes, pero en realidad este tema de zombie, si nos vamos a la definición, significa cadáver que regresa de la muerte a la vida. O sea, el punto es, tiene que ¡Órale! ser un cadáver y tiene que revivir El zombie. y ya con eso está considerado un zombie por la definición. Pero la palabra suena, o sea, si te das cuenta, o sea, vampiro, etcétera, o sea, suenan de otros orígenes, pero la palabra zombie en realidad es acuñada por un historiador que encuentra la palabra como por primera vez en Brasil, pero esta palabra en realidad viene de origen haitiano, que significa esto, ¿no? De cadáver que despierta, muerto que regresa de la muerte, etcétera, y viene de este origen haitiano, franco-haitiano, que hablan francés o hablan inglés, porque allí es donde a través de la religión vudú, que así se llama la religión que ellos practican, que combina esta brujería, hechicería, pociones, convirtieron este miedo de la población en una realidad. Siempre cuando vemos el escenario de los zombies, aunque nos da muchísimo miedo porque pensamos que es el peor escenario posible que podría existir en la humanidad, que sí podríamos sobrevivir, existen estas guías de supervivencia a un apocalipsis zombie que les voy a compartir en mis redes sociales hoy seguramente, estoy como @el hombre robot para que me busquen así, @el hombre robot y vean la guía, porque hay cosas que incrementarían tus posibilidades de sobrevivir en caso de un apocalipsis zombie. Pero lo cierto es que nosotros ya vivimos algo parecido a un apocalipsis zombie, o que pudo haber sido algo así, y nadie supo qué hacer. Porque cuando tuvimos la pandemia de COVID-19, la verdad es que las cosas que hubieran ocurrido y cómo tendríamos que habernos comportado se parecía a, pero nadie lo hizo realmente. Incluso el sistema de epidemias de Estados Unidos mandaba estos boletines, estos correos electrónicos diciéndole a la gente qué hacer en caso de una pandemia y nadie los leía. Pero un día se les ocurrió dejar todo como estaba y agregarle al principio qué hacer en caso de un virus zombie. Y todo mundo abrió los correos y decía exactamente lo mismo que para cualquier otra pandemia. Todo el mundo lo abrió, todo el mundo lo revisó. Los servidores del sistema de epidemias estaban cayendo de tanta gente revisando cómo sobrevivir al apocalipsis zombie, ¿no? Entonces, ¿Es en serio? ¿qué pasa con lo que ocurre en Haití? Es en serio cómo reacciona la población, pero es en Wow. serio que existen zombies en la vida real. En esta religión existen estos médicos brujos, estos chamanes que se les llama bokors. Los bokors aprenden empíricamente, se va pasando ese conocimiento de generación en generación, a generar dos pastas especiales, dos fármacos, dos toxinas que tienen dos efectos muy diferentes. El primero, mi familiar, es una mezcla de tetrodoxina y bofotoxina, que son toxinas que obtienen de animales como el pez globo o de ranas, ¡Újule, letales! que son letales, pero que como en su momento decía el que origina toda la profesión médica, la dosis hace al veneno, Exacto. Van Hohenheim. Entonces la dosis hace el veneno y tenían que cuidar de hacer la dosis exacta que generara un estado de coma similar al de la muerte, que un profesional de la salud, tal vez no muy entrenado, que no revisara mucho o aún haciéndolo, dictaminara esta persona está muerta porque sus músculos están paralizados, porque no está logrando respirar, no tiene pulso, etcétera, lo dictaminan muerto y siguen adelante. ¿Qué pasa? Que hay un caso reportado de una persona
Clive Narcissus, que en Haití, en el 68 es declarado muerto. Llega al hospital porque tiene algunos síntomas como tos, como fatiga, empieza como a escupir sangre de repente y 3 días después dicen, ya se murió. Lo guardan un día entero en el congelador para preservarlo antes de mandarlo a enterrar. Y de ahí, ya que lo están enterrando, unos días después va este médico brujo, lo saca de la tumba, Y lo lo revive. despierta y cuando todavía está paralizado le da la siguiente pasta que está hecha de una flor que es muy común que hay aquí en América, que le llaman la trompeta del diablo o flor lunar, porque son flores vespertinas, estas flores que florecen de noche, porque de noche se abren para soltar una fragancia deliciosa que atrae a las polillas nocturnas, que se las comen y entonces es parte de eso, y con pájaros que se comen esas polillas es que las semillas se reparten y es como se reproduce y incrementa ¿Qué onda? No, qué esta planta lo datos. que Esperen. existe. Wow, estamos escuchando y él le sabe, ¿eh? Esta Wow. planta tiene estos efectos alucinógenos y que atrofian la memoria tanto de corto plazo como de largo O sea, plazo. ese sí fue un zombie. Literalmente, Ese Fer señor en fue 1968, ese haitiano. obligado a trabajar por más de 10 años en una plantación de azúcar. Y a diferencia de las personas como tú y como yo, que cuando nos sentimos cansados, los neurotransmisores en nuestro cerebro nos obligan a dejar de hacer ciertos movimientos y a descansar, un zombi no necesita descansar. Así que era el esclavo perfecto para estas plantaciones en África, y estos médicos brujos no solamente lo hicieron zombie a él, sino a varias otras personas. Él se considera el primer caso confirmado de un zombie Wow. porque, entre otras cosas, malinchismo, los que diagnosticaron su muerte fueron 2 médicos estadounidenses que estaban allá. Entonces dicen, los 2 lo revisamos, estaba muerto, lo metimos a enfriamiento, un día después se le enterró y pasa esto. O sea, existe la zombificación en el vudú Y es algo haitiano. completamente real. ¿Cuál es el riesgo? Te lo voy a Pues que se entrecomillar queden mucho y no es así. perfecto. Uno, exacto. O sea, el tema es que no se queden, que se les muera en el proceso y que ya no los pueda revivir si se pasan con la toxina, que hay distintas formas de Es tener suministrarla control absoluto del de una humano, persona. de una Lo persona. peor de todo, Fer, es que esto es una tortura indescriptible. Porque la persona, a pesar de que no puede resistirse, que tiene la conciencia para que si le dicen, ve y haz esto, hará de esta forma, haz lo que te estoy diciendo, va y lo hace. Pero no tiene la capacidad de resistirse. Les termino de contar el chismecito y cómo encuentran a esta persona en la vida real, en las redes sociales, @elhombrerobot. Pero te cuento, esta persona es el primer caso registrado porque logra regresar con su familia después de que algo pasa en su vida.